Hola, ¿cómo están, amigos de las artes, la lengua y las didácticas? En esta oportunidad, el video que les voy a presentar hoy se sitúa concretamente en nuestro trabajo en el área artística y toma como sustento pedagógico y didáctico la estética relacional planteada por Bourdieu, en el entendido de que el concepto de arte no puede limitarse a la producción de un individuo únicamente, sino que también los colectivos, las comunidades, los grupos de personas producen y dan sentido a su mundo y al mundo de los otros en la vinculación que establecen mediadas por el hecho artístico. Es en este marco que les voy a plantear o les voy a convidar a una propuesta de arte relacional utilizando como medio principal el espacio que habitamos, es decir, uno de los espacios que habitamos, el espacio de las instituciones. Así que bueno, les voy a contar un poquito de qué va el proyecto o la propuesta. Voy a dar algunos elementos teóricos, pedagógicos y didácticos, como les decía, para que puedan justificar esta práctica si deciden llevarla a cabo, que de hecho, si deciden llevarla a cabo, no se van a arrepentir porque las cosas que suceden cuando las personas se encuentran a construir sentido son maravillosas. Así que bueno, sin más preámbulo, comencemos. Como les decía, hoy les voy a presentar una propuesta de arte relacional o estética relacional, cuyo precursor y quien desarrolló teoría al respecto e investigaciones es Nicolas Bourdieu. Después voy a explicar un poquito quién es y lo vamos a situar también en el contexto histórico. Ahora bien, antes de esto, me gustaría precisar algunas cuestiones que son fundamentales para pensarnos como gestores o como operadores de sentido en el hecho artístico, ¿no? En hacer que las cosas sucedan en un sentido estético y en un sentido artístico en las instituciones en las que trabajamos, en las instituciones educativas, sea la escuela, sea el liceo, bueno, UTUS, incluso instituciones de formación docente. Digo, o mismo también instituciones de educación no formal, centros de educación no formal. En mi experiencia educativa como profesora y como educadora, he llevado a cabo muchas propuestas de estética relacional, basada en la pedagogía relacional, y quiero decirles y quiero animarlos a hacerlo porque es algo que absolutamente da unos resultados increíbles. Es decir, hay un antes y un después de la experiencia que viven los colectivos, mediados por los símbolos, mediados por los sentidos, mediados por los objetos y por la experiencia, el vínculo mismo que se genera entre las biografías de las personas que participan de las experiencias. Así que bueno, es una invitación que queda cursada y les voy a tirar algunos datos como para que la puedan planificar y la puedan llevar a cabo. Pero bueno, para no extenderme demasiado, hay mucho para decir al respecto, pero bueno, no es el objetivo de hacer un video de contenido muy extenso, ¿verdad? Primero que nada, les decía, vamos a precisar algunas cuestiones. En principio, la cultura y los productos que de ella se han generado han sido considerados durante mucho tiempo y como resultados nada inocentes desde las políticas culturales y educativas de los estados occidentales. Vamos a hablar concretamente de nuestra pertenencia a los estados occidentales. Han sido considerados como una especie de artilugios, de objetos que daban cuenta del grado de civilización de las sociedades. En definitiva, han sido considerados lujos. En consecuencia, desde la educación se ha promovido en general una actitud pasiva y receptiva de los estudiantes y cierta conciencia de que la creación artística era una de las posibilidades del ocio sujeta al permiso que la cultura daba a ciertos elegidos. De esta manera se despojó a la creación, a la invención, a la movilización que debiera darse por asumidas en cualquier intento de hacer artístico, de su componente social y de su compromiso íntimo y profundo con lo humano.
Es por eso que el otro día mencionaban en otro de mis videos que es urgente, es una urgencia cultural, es una urgencia educativa y ética posicionar el arte en las escuelas y en las instituciones en general de educación, sobre todo porque vivimos inmersos en una cultura visual que cambia a ritmos exageradamente rápidos, o sea, con gran rapidez. En esta urgente redefinición en principio de lo que es la cultura visual, tenemos que entender que la cultura visual compromete toda manifestación que ponga en interacción las percepciones visuales y las experiencias cognitivas, estéticas, ideológicas y de consumo. Por lo tanto, los medios y soportes que hacen las veces de canales comunicativos no deben ser obstáculos para que estas experiencias se realicen. Nuevos conceptos sociales y culturales se intersecan con nuevas posibilidades de la cultura visual en un escenario que en consecuencia también debe ser redefinido. Territorio, comunidad, multiculturalidad, pluralismo, alteridad, resistencia, denuncia, compromiso, todos esos son componentes silenciados durante mucho tiempo que integran el macromundo de la cultura visual. Para promover en este sentido la experimentación estética o la construcción colectiva de unos discursos que escapen a la esfera de lo verbal y que se sitúen en este mundo de la cultura visual y de la cultura artística en general, no necesitamos ni ser artistas ni ser eruditos críticos de las obras de arte. Simplemente debemos permitirnos y permitir a los otros las experiencias sensibles que hacen posible la creación y la apreciación artísticas. En gran medida, esto dependerá de nuestro propio convencimiento de que las miradas y los discursos sobre las diversas realidades son múltiples e integran varios códigos de los que no solo podemos, sino que además tenemos pleno derecho a apropiarnos. Otra de las cuestiones fundamentales en nuestra toma de decisiones en el área de conocimiento artístico, en el área el binomio educación-arte o arte-educación, tiene que ver con educar para la libertad como eje fundamental para desarrollar las competencias artísticas y ciudadanas. Es fundamental el concepto de libertad en nuestras prácticas docentes. Los profesores, educadores y maestros, maestras, que trabajamos en instituciones formales y no formales, somos los encargados de redefinir el concepto de libertad y depurarlo de sus connotaciones políticas para someterlo a una transformación que apunte al desarrollo de la persona como un todo, como construcción individual con apoyatura y sustento en el colectivo. Los estudiantes no pueden ser libres si no se encuentran en ejercicio permanente de su derecho a tomar la palabra con los diferentes medios que le provee la cultura para ello, los lenguajes, incluidos los artísticos. Tomar la palabra en el sentido de formar parte en la construcción de un discurso colectivo que será el que defina la sociedad actual. Los docentes y educadores debemos asumir la parte de responsabilidad que nos cabe cuando las cosas, en este sentido, no suceden. Y debemos recordar, como lo decía también en un video anterior, todo lo que no se facilita se está negando. Es en este marco que propongo llevar a cabo o elaborar en el colectivo de la institución, o bueno, o puede ser también un colectivo de maestros o profes digamos, afilien para llevar a cabo la propuesta, elaborar un proyecto, una propuesta de trabajo en arte relacional o estética relacional, que ahora voy a explicar con un poco más de detenimiento. Bueno, les cuento un poquito como por dónde va la idea. El proyecto se sostiene en la teoría de la estética relacional, que es propuesta por Nicolas Bourriot, que es francés, es un curador, crítico de arte, historiador de arte, publicista.
Hacia la década de los 60 comenzó a haber todo un movimiento contracultural en el marco del cual apareció el arte povera, que es el arte de realizar artefactos con elementos de desecho y demás, y a partir de ahí esa idea se fue, digamos, desarrollando, que fue evolucionando, y cuando aparece Nicolás Bourriaud, él lo que hace como crítico de arte es entender que estábamos en una época del mundo, estábamos a fines del siglo XX, estábamos en una época en el mundo en el que ya el arte no venía a anunciar otros mundos, sino que la función del arte había cambiado y la función radicaba en ver de qué manera habitar los mundos con los que contamos, es decir, nuevas formas de habitar los mundos existentes, en lugar de anunciar mundos posibles, que había sido la función atribuida al arte a lo largo de toda la historia del arte en la humanidad. Entonces es más o menos en ese marco que desarrolla su teoría y a la que yo afilio porque tengo cuantas experiencias a lo largo de mi carrera docente y como educadora de trabajo de arte con las comunidades, utilizando la propuesta esta de arte relacional y me ha dado muy buenos resultados, por eso es que, bueno, siempre propongo o trato de generar algunas instancias en las que la gente experimente y bueno, obviamente que después cada quien ve si le gusta, se siente a gusto, conforme, si le pasan cosas o no con este tipo de experiencia. Como premisa, el espacio que habitamos nos habita, con esta idea de que, bueno, el arte no viene a prefigurar un mundo, sino que viene a buscar las formas de habitar el mundo, las formas creativas y las formas vinculares, constructivas y transformacionales posibles para habitar el mundo. Entonces, en vínculo con los objetos, en vínculo con el espacio, en vínculo con los otros y un encuentro entre las biografías de los participantes. En este marco, me pareció interesante pensar que el espacio podría ser una gran posibilidad de creación, porque hay muchos espacios que no son habitados y que constituyen de alguna manera no lugares, ¿no? Siguiendo un poco un planteo que es de otro teórico, que es Auger, esto de los no lugares, entonces me pareció que el arte podría generar oportunidades para que los espacios se redefinan, se reutilicen y se conviertan en espacios vivos, en espacios en los que la gente dice sobre sí y a su vez que la gente diga sobre el espacio que habitas, un poco por ahí la idea. Es una propuesta de talleres en realidad. A partir de la idea inicial, la idea es seguir llevando adelante talleres de vivenciación y creación desde esta perspectiva de la estética relacional. Está dirigida la propuesta a cualquier persona que se sienta parte de la institución. La propuesta es comenzar a trabajar un primer acercamiento a los espacios y a la definición de los espacios y ver qué nos pasa en relación a los espacios, qué dicen sobre nosotros y qué podemos decir sobre ellos y demás, y cómo ponernos en diálogo. Y luego de hacer un estudio que sería desde el punto de vista visual, básicamente, y espacial. Por eso es importante el hecho de que el arte relacional conjuga todas las manifestaciones artísticas, ¿verdad? Porque es un acto performativo, es un acto de poner en acción nuestras ideas sobre la belleza, las cosas que nos pasan en relación a las experiencias artísticas. Entonces el arte se vive con todo el cuerpo, no es un arte que se vive solo con la mano mediante la realización de una obra de arte visual o plástico o cerámica o lo que fuera, o solo con el oído escuchando una pieza musical o interpretando. No es una parte de uno que participa, sino que participa todo lo que uno es, por eso es un encuentro entre biografías, como plantea Bourdieu. Un poco es empezar identificando los espacios, empoderándonos en realidad de ellos, apropiándonos de sus rasgos característicos y empezar a hacer un estudio desde lo visual y desde lo espacial y también desde lo sonoro de los espacios para ver cómo podemos intervenirlos y que realmente esos espacios digan sobre nosotros. Por ahí más o menos es la idea. Bueno, el objetivo es promover el desarrollo de habilidades para la creación de vínculos creativos con los objetos,
y el espacio, esto que venía diciendo, que constituye ese espacio de convivencia o ese lugar en el mundo en el que uno está bastantes horas y que estaría bueno que lo sienta como un lugar, ¿verdad? Como un espacio del que uno forma parte. Las experiencias que se generarían en virtud de esto serían bastante movilizantes porque nos comprometen como con todo lo que somos, ¿no? No solamente con lo que sabemos hacer o con lo que creemos que sabemos hacer, sino con todo lo que somos. Ahí hay una gran diferencia entre lo que es el arte en su concepción anterior o en su otra concepción, el arte como una propuesta de acción individual, es una concepción distinta. También afilio a esa propuesta y también llevo prácticas adelante en esa propuesta, pero en este caso me parece que en el marco de una institución la estética relacional es mucho más generosa en cuanto a las experiencias que nos puede brindar. Consiste en la gestión y puesta en práctica de talleres de vivenciación y creación en vista a la realización de intervenciones en los diferentes espacios del instituto. La idea es que podamos considerar el espacio como justamente como un espacio que nos constituye también de alguna manera, ¿verdad? De hecho, nuestra propia biografía cuenta sobre los espacios en los que hemos estado. ¿Qué vamos a hacer con ese espacio y cómo creemos que podríamos intervenir ese espacio para que ese espacio diga sobre nosotros? Es un poco esa la idea. Y la intervención se va a percibir por quien la vea como una propuesta visual, se va a percibir en primera instancia por la vista, pero puede tener otros componentes como, por ejemplo, los sonoros, ¿no? Les cuento que la idea, vuelvo a contarles que está basada teóricamente en la propuesta de arte relacional o estética relacional de Nicolas Bourrier. Es un hombre que nació en 1965, es un hombre que está aún vivo, ¿verdad? Y que sigue elaborando teoría y trabajando y demás. Allá por la década de los 60, hoy contaba más adelante que se dio todo el movimiento contracultural, ¿no? En la cultura de Occidente, con todos los movimientos, bueno, hippies y el arte povera y los movimientos del mayo francés y demás, surgen unos movimientos de arte que incorporan el video y la filmación de las actividades artísticas como parte de la propia obra. Y esto es lo que después Nicolás Bourrier va a estudiar y va a desarrollar y va a proponer como estética relacional, porque empieza a ver que en realidad en el vínculo entre las personas, en los propios procesos de creación, se generan unas experiencias transformadoras de las personas que participan y de los objetos. Cuando digo objetos, incluyo el entorno también. Entonces, esto es lo que después del desarrolla, pero la propuesta en sí, en acción, digamos, se comienza en la década de los 60 y uno de los principales exponentes de esta propuesta es un artista plástico que es Pistoletto, italiano, que una de las propuestas que lleva a cabo él trabajaba mucho con el tema del video, la creación de videoarte, y una de las propuestas que lleva a cabo es elaborar una bola grande, que ahí ven la foto, y dice, bueno, a ver, cuando le damos a un grupo de personas un objeto y le decimos que haga alguna cosa con el objeto, ¿qué es lo que sucede entre las personas? Y comienza a ver esto del sentido de identificación, de pertenencia, de integrar un colectivo y demás. Entonces hace esta propuesta que se llama escultura de paseo, que es, bueno, llevar a la escultura a pasear, básicamente, y es una performance que realiza por las calles de Roma en 1966 y luego lleva a otros lugares, y la gente de ese momento se copa mucho con la idea y sale todo el mundo se va sumando a pasear la pelota, digamos, es una pelota de papel básicamente. Los resultados en términos de experiencia son tan buenos que mucha gente a lo largo del mundo ha replicado esta experiencia hasta el día de hoy. O sea, a lo largo del tiempo esta experiencia se ha replicado en muchos lugares. Acá esta foto también es de la época, vieron que se va sumando gente en las diferentes calles y participa durante un tramo del paseo de esa escultura, pero durante ese tramo integra una comunidad de interpretación o significación del mundo con sentido artístico, y eso es lo que le da el valor a la experiencia
y lo que lo convierte en una experiencia transformadora de los sujetos. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema de la subjetividad muy interesante que luego, como les digo, retoma Bourdieu y los desarrolla, ¿no? Y acá que les puse como ejemplo como en el al día de hoy hay gente que lo lleva a cabo en los jardines, en las escuelas, en diferentes instituciones, a la misma propuesta de Pistoletto para ver los resultados y obtiene muy buenos resultados en términos de experiencia. Y algunas premisas de esta postura o de esta teoría de estética relacional es que en realidad el arte no se realiza o no se produce, sino que se participa y que la función del arte cambió, la función del arte ya no es, como dije al principio, dar cuentas de un mundo por venir, sino más bien resignificar el mundo en el cual estamos, básicamente, ¿no? O sea, resignificar el presente y las circunstancias del presente para hacer del mundo en el que estamos un lugar más habitable, más agradable, del que nos sintamos parte, es más bien por ese lado. Entonces, tiene mucho que ver el vínculo que generamos con el otro en este conjunto de experiencias que se van dando, y el vector de todas las relaciones es el otro. Siempre pensamos el otro como un interlocutor válido con quien podemos construir significados o podemos llevar adelante unos procesos de semiosis, de significación compartidos. ¿Sí? Entonces, un espacio que por ahí, traducido ¿no? más o menos a mi idea del proyecto, un espacio que por ahí es simplemente un lugar abandonado, que no tiene utilización o funcionalidad desde el punto de vista de la organización de la institución, podría convertirse en una bóveda que muestre unos objetos generados por un grupo de personas que habitan la institución. Podría ser el lugar en el que se hiciera una presentación de una performance o de alguna actividad de happening, ¿no? De arte en movimiento o arte en vivo, digamos, de expresión corporal. Podría ser perfectamente el escenario o la escenografía o el lugar en el que se genere una obra o una improvisación. La estética relacional dice que no es necesario ser artista para participar de la experiencia artística. Y hablan de la importancia de los educadores, mucho de la importancia de los educadores como operadores de sentido, gestionadores para que las cosas sucedan, ¿verdad? Que hacen posible que se generen experiencias que enriquezcan a las personas desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista vincular. Ponen un lugar de privilegio a otros actores que el arte en general ha dejado por fuera, porque el arte siempre ha sido, bueno, siempre, durante mucho tiempo, muy selectivo. El arte como el arte de los elegidos que tienen la gracia o la aventura de haber alcanzado un nivel de excelencia que los ubica en un lugar por fuera del resto de los mortales. Esto viene a decir, no, en realidad todos quienes podemos, estamos dispuestos a vincularnos con otros y a poner nuestras biografías en diálogo con el otro y con los objetos del mundo y con las posibilidades sonoras, espaciales y demás del mundo que habitamos, estamos viviendo la experiencia artística, ¿no? No necesitamos ser consagrados artistas. Esto tiene sus críticas también, hay toda una teoría en contra de la teoría de Bourdieu que viene desde la academia de las bellas artes, que dice, bueno, en realidad esta propuesta de trabajar el arte así, lo que hace es quitarle calidad, ¿verdad? Porque en realidad es como un arte que no tiene un nivel estético que vaya a ser validado por la crítica del arte consagrada y bla, bla, bla. Es una forma de verlo, no lo comparto porque yo particularmente, como les decía hace un rato, tengo varias experiencias desde hace 25 años que estoy en la educación y siempre he trabajado en el área artística. El arte siempre lo llevo a todos los lugares que voy porque creo que es una necesidad del ser humano. Somos arte, básicamente, esa es mi percepción del mundo. Entonces, siempre me interesa generar situaciones en las que las personas
se sientan habilitados para poder expresarse artísticamente, porque muchas veces creo que el problema está en que los profes, los educadores, los maestros y demás, las maestras, no habilitan situaciones o no habilitan los medios también, los tiempos, para que las personas puedan vivir la experiencia transformadora que solo posibilita la experiencia artística, que no la posibilita otra experiencia. Hay cosas que vivimos que solamente el arte nos permite vivir. Y eso los adultos tenemos, creo, una responsabilidad y un compromiso con las generaciones nuevas de habilitar esas experiencias, habilitar las posibilidades. Después cada quien hará con su experiencia lo que le salga, lo que desee y demás, pero sí por hacer que las condiciones estén dadas, eso nos corresponde a quienes estamos en las instituciones. Eso es lo que mi perspectiva, no tienen que compartirla, solo se las cuento. El arte en este marco sirve para habitar el mundo, nos va a decir Bourdieu, en lugar de querer construirlo según una idea preconcebida de la evolución histórica. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo, hasta que aparece el posmodernismo, el arte en realidad tenía una lógica darwiniana, ¿no? Se entendía que para que se generara un movimiento artístico, una escuela pictórica, lo que fuera, se debía haber superado una instancia anterior que se consideraba como menos evolucionada de alguna manera. Esa es una perspectiva darwiniana del fenómeno artístico. Esa perspectiva fue superada en la posmodernidad con las manifestaciones eclécticas en cuanto al arte, que el arte ya no era solo pintura o solo porque cuando aparece el cine, aparece la fotografía, aparecen otras formas de hacer arte, empieza a caerse, ¿verdad?, por tierra esta idea evolucionista del arte, por lo menos desde algunas teorías. En esta que yo les estoy presentando hoy de Bourdieu, lo que propone él es no podemos pensar el arte como para construir esto que se supone que tendría que venir después de este otro movimiento que ya estuvo, sino que es, como les decía, bueno, estamos en unas circunstancias presentes, espaciales, temporales, que nos ubican en un lugar y podemos hacer que ese lugar sea más habitable, que nos haga sentir mejor a nosotros y a los otros, o no. O podemos no hacer nada y simplemente transitar el espacio, incluso sin sentirnos parte de él. Ya las obras no tienen como meta formar realidades imaginarias o utópicas, sino esto que les decía, construir modos de existencia. En este juego de vínculo con los objetos y con los otros es que la comunidad se reconoce a sí misma en este acto de creación y de transformación. Por lo tanto, lo que dice Bourdieu es que somos creativos, somos especialmente creativos o particularmente creativos en las instancias en las que nos encontramos con otros y tenemos que resolver problemas. Y en este caso, los problemas de índole artístico son problemas que tienen que ver con la configuración de objetos, o la transformación, ¿verdad?, de un medio dado, convertirlo en otra cosa que es distinta y que no va a volver a ser lo anterior, no va a volver a ser el medio, porque intervine en el objeto. Entonces acá hay una intervención que es colectiva. El colectivo interviene en un estado de cosas para convertirlo en otra cosa que a su vez dice cuál es su juicio estético o su mirada estética del mundo, ¿verdad? Su lugar en el mundo y su mirada estética de esa experiencia de estar vivos y de compartir ese espacio y ese entrar en diálogo con el otro.